Hola, buenos días. Soy Juan Escric, profesor de la física, y en esta oportunidad vamos a ver lo que es incertidumbre y cifras significativas. Las mediciones siempre tienen algún grado de incertidumbre o error que se define como la máxima diferencia probable entre el valor medido y el real, y obviamente dependerá de la técnica que vamos a emplear. La exactitud de un valor medido se entrega siempre escribiendo el número con el signo más menos, y un segundo número que nos indica la incertidumbre de la medición, ¿ya? Podemos escribirlo así: 56,47 más menos 0,02 milímetros, o como 56,47 y entre paréntesis el 2. ¿Ok? La exactitud también se puede expresar en términos del error fraccionario o error de aproximación máximo probable, que es lo que llamamos como incertidumbre fraccionaria o porcentaje de incertidumbre. Para explicar esto en más detalle, tomemos por ejemplo el error fraccionario del caso anterior. Va a ser el 0,02 milímetros dividido por el valor medido, que es 56,47 milímetros. Esto nos da un valor de 0,0004. Este error fraccionario lo podemos pasar a un error de aproximación si lo multiplicamos por el porcentaje, que en este caso nos quedará que el error es del orden de 0,04%. Los errores de aproximación muy pequeños pueden llegar a ser muy significativos. Por ejemplo, en esta fotografía, imaginemos que tenemos el tren que va de Santiago hasta Temuco. La distancia entre ambas ciudades es aproximadamente unos 800 kilómetros, que en metro equivale a 800.000 metros, y acá el error fue de 5 metros. Por lo tanto, el error es muy pequeño, 5 metros, para la longitud total de la vía, que son 800.000 metros. En muchos casos no se entrega explícitamente la incertidumbre de un número, sino que se indica con el número de cifras significativas en el valor medido. ¿Qué son las cifras significativas? Supongamos el ejemplo anterior, donde teníamos que el valor medido era 56,47 milímetros. En este caso, el número de cifras significativas son 4, el 5, el 6, el 4 y el 7. Con esto queremos decir que los tres primeros dígitos son correctos, el 56,4, pero que el cuarto número es incierto. Es decir, el último dígito está en la posición de la centésima, por lo que la incertidumbre sería de 0,01 milímetros. ¿Ya? Si vemos el ejemplo de la derecha, tenemos 8,209. En este caso, nuevamente hablamos de cuatro cifras significativas: el 8, el 2, el 0 y el 9. Los tres primeros números se conocen con certeza, el 8,20, pero el último número está dentro del margen de error. Uno podría hablar de 8,209 más menos 0,001. Cuando usamos números con incertidumbre, podemos también calcular otros números, y donde el resultado también es incierto. Va a depender en este caso de la operación matemática que realicemos. Si multiplicamos o dividimos, el número que nos resulte no puede tener no puede tener más cifras significativas que los números que multiplicamos o dividimos. Por ejemplo, 0,745 tiene tres cifras significativas, multiplicado por 2,2 tiene dos cifras significativas, dividido por 3,885 tiene cuatro cifras significativas. El número que tiene menor cifra significativa es este, el 2,2, tiene solo dos cifras significativas. Por lo tanto, el resultado lo vamos a expresar en 0,42, solamente con dos cifras significativas. En este otro ejemplo, tenemos 1,32578 por 10 elevado a 7. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas, que lo multiplicamos por 4,11, que tiene tres cifras significativas. Por lo tanto, el resultado lo vamos a expresar solamente en tres cifras significativas. El resultado de una multiplicación o división no puede tener más cifras significativas que aquel número que tenga menor cifras significativas dentro de la operación.
Por otro lado, si la operación matemática es una suma o una resta, la mayor incertidumbre va a estar dada por el menor número de dígitos que esté a la derecha del decimal. Esto significa que si tenemos, por ejemplo, 27,153, tenemos 3 valores después del decimal. Sumado con 138,2, tenemos solo un valor después del decimal, y lo restamos con 11,74, 2 valores después del decimal. El número que tiene menor cantidad de números después del decimal es este, solo 1. Por lo tanto, el resultado va a tener solamente un número después del decimal. Analicemos otro ejemplo. El valor de pi hasta 10 dígitos es el siguiente: 3,14, 15, 92, 65, 4. Sin embargo, si consideramos un círculo como el que está acá en esta figura, que tiene un perímetro, que es la distancia para dar la vuelta, de 424 milímetros, y un diámetro medido de 135 milímetros, podemos realizar la siguiente operación. El perímetro se define como 2pi por r, donde r es el radio del disco. Esto significa que 2 veces el radio es el diámetro. Por lo tanto, la operación me da que el perímetro es igual a pi por el diámetro. Podemos despejar pi y nos va a quedar que pi es igual al perímetro partido por el diámetro. El perímetro era 424 milímetros, el diámetro era 135 milímetros, y si nosotros colocamos estos números en nuestra calculadora, el resultado de pi nos va a quedar 3,14, 07, 40, 74, 07, 40, 741, y va a depender de la calculadora que estemos usando. Si uno analiza este número respecto al que vimos anteriormente, no son iguales. 3,1415, 3,1407. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las cifras significativas. El perímetro tiene 3 cifras significativas. El diámetro tiene 3 cifras significativas. Por lo tanto, nuestro resultado debe tener solo 3 cifras significativas. 3,14. 3,14 dentro de la medición que nosotros hicimos está en acuerdo con el valor de pi reportado. ¿Okay? Por lo tanto, es muy importante el tema de las cifras significativas. Al calcular con números muy grandes o muy pequeños, es mucho más fácil indicar las cifras significativas usando notación científica, también llamada notación de potencias de 10. Por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 384 millones de metros. Pero esta forma del número nos da idea de cuántas cifras significativas tenemos. En vez de eso, podemos escribir el 384 millones de metros como a 3,84 por 10 elevado a 8. En este caso, es evidente que el número de cifras significativas son 3. Además, es importante señalar la diferencia entre precisión y exactitud. Por ejemplo, un reloj que marca que son las 9 de la mañana con 5 minutos y 35 segundos es un reloj muy preciso, porque entrega la hora en segundos. Pero si el reloj está atrasado varios minutos, entonces el valor no es muy exacto. En este caso, el reloj es preciso, pero no exacto. Sin embargo, también podemos tener otro caso. Un reloj que efectivamente entregue la hora, las 10 de la mañana. Pero que en este caso este reloj no tenga un segundero. Por lo tanto, el reloj es exacto, pero no es muy preciso. Una medición de alta calidad, como las que se definen los estándares, debe ser precisa y exacta. Ahora les dejamos un ejemplo planteado para que puedan tratar de resolverlo, si no lo veremos el jueves, sobre cifras significativas al multiplicar. La energía en reposo de un objeto con masa en reposo está dada por la famosa ecuación de Einstein, que E es igual a mc cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, que ya vimos que era 299.792.458 metros por segundo. La idea es calcular la energía de un objeto que tiene una masa de 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos.
Esta es la masa del electrón con 3 cifras significativas. La unidad del Sistema Internacional para la Energía es el Joule, donde un Joule es igual a 1 kilogramo metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Traten de resolverlo y si no, lo vemos el jueves. Y finalmente un problema de comprensión, para ver si entendieron exactamente el tema de las cifras significativas. La densidad de un material es igual a la masa dividida por su volumen. ¿Qué densidad en kilogramos partido por metro cúbico va a tener una roca de masa 1,80 kilogramos y de volumen 6,0 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos? Si uno analiza aquí, son todos los valores similares. De hecho, la E me dice que cualquiera de estas, porque todas las respuestas son matemáticamente equivalentes. Pero deben analizarlo desde un punto de vista de cifras significativas. Bueno, lo dejamos hasta aquí.